importante conocer también que Filadelfia fue sometida a un gran terremoto en el año 17 después de Cristo, afectó a muchas ciudades, pero a ella más de todo, y tuvieron que reconstruir básicamente la ciudad, y después de eso se siguieron replicando terremotos, o vieron que después que pasa un terremoto hay movimientos sísmicos, ¿no? Que ya no eran de la misma magnitud, pero se daban cada tanto en ese lugar, y eso había afectado a la población de este lugar. Por ejemplo, había un geógrafo historiador griego que se llamaba Estrabón, que vivió hasta el año 25 después de Cristo, y describe una ciudad propensa a los terremotos. Dice también, la mayor parte de la población vivía fuera de la ciudad, en pequeñas casas, y tenían miedo de ir al centro por si le caía encima una pared. Se tenía por locos a los que vivían en la ciudad continuamente, se pasaban la vida apuntalando los edificios quebradizos y huyendo de cuando en cuando a los espacios abiertos para ponerse a salvo. Estos días terribles no se olvidaban nunca en Filadelfia y sus habitantes siempre estaban esperando inconscientemente los terribles temblores del suelo, dispuestos a salir corriendo para salvar la vida. Qué feo vivir así, ¿no? Hace poco, ¿se acuerdan? Hubo un terremoto en toda la zona de Turquía, que es esta zona de donde estaban estas iglesias, y fue terrible también, ¿no? ¿Cuántos muertos? Una zona sísmica también. Pero debido también a ello, esta ciudad había cambiado varias veces de nombre. Cuando pasa ese terremoto, el emperador de turno los exime de impuestos y entonces le cambiaron la ciudad, el nombre, y le pusieron Neo Cesarea, ¿sí? Y más adelante, ya cuando se da la caída del templo de Jerusalén, ¿sí? En el año 70, Vespasiano, que fue el emperador que propició eso por manos de Tito, ¿no? El general, también tuvo beneficios para esta ciudad, entonces le cambiaron el nombre a Flavia. Los nombres se ponían, duraban unas décadas y se cambiaban, ¿no? Y después elaboraron también algún culto al emperador de turno. Así que estos sabían también lo que significaba un nombre que no valía demasiado o que duraba según los intereses de los tiempos, ¿sí? Vamos a ver un videíto cortito que nos explica un poquito más de esto y de la actualidad también de este lugar. La sexta de las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis fue la iglesia en la ciudad de Filadelfia, nombrada así por Eúmenes II, quien fue rey de Pérgamo y fundó esta ciudad en el año 189 a.C. en honor a su hermano Átalo II, quien tenía el sobrenombre de Filadelfos. Filadelfia fue una ciudad muy próspera y se la llegó a conocer como la pequeña Atenas debido a sus templos y fuertes influencias griegas. El evangelio llegó aquí a mediados del siglo I y durante mucho tiempo fue un lugar muy importante para los cristianos ortodoxos griegos. En el año 1390, Filadelfia fue la última de las ciudades en Asia Menor en caer bajo el control de los otomanos, quienes la renombraron como Alaşehir, que significa la ciudad colorida. Alaşehir se encuentra en el valle de Kusuchay, al pie de la montaña Bozdağ. Esta ciudad cuenta con una población de 105,000 habitantes y tiene 140 mezquitas. La economía de esta región se basa en la agricultura y principalmente en el cultivo de la vid. Durante la guerra grecoturca a principios del siglo XX, los cristianos que vivían aquí huyeron al norte de Atenas, la capital griega, y ahí fundaron un barrio al que llamaron la Nueva Filadelfia. Tristemente, en la actualidad no hay ni un solo discípulo de Jesús en este lugar y por consiguiente no hay ninguna congregación cristiana, pero creemos que Dios va a terminar lo que Él comenzó en este lugar y oramos que muy pronto los habitantes de Alaşehir experimenten la salvación de Cristo. Bueno,
hasta ahí nomás el videito para que más o menos tengamos también un panorama de no solo de la historia, sino de lo que es hoy actualmente, ¿sí? Este lugar, Filadelfia, había sido, con la conquista griega, uno también de los lugares para ellos cuna de donde se iba a difundir la cultura griega. De hecho, creen que la población autóctona, cuando vienen los griegos, Filadelfia, como pasaba ahí las rutas romanas, incluso lo que sería el servicio postal de la época, fue una ciudad que era una puerta abierta a la cultura griega y evangelizó, entre comillas, con la cultura griega todos los pueblos cercanos, de una forma que se sorprendían incluso los mismos griegos de cómo se había potenciado desde Filadelfia toda la cultura hacia los alrededores. ¿Cómo nace la iglesia en este lugar? Nosotros sabemos que todas las iglesias de Asia Menor, lo venimos diciendo, parten del ministerio de ¿quién? ¿Se acuerdan? En el tercer viaje, Pablo va ¿a dónde? Pasa 3 años en Éfeso. Y desde Éfeso fue tan poderosa la palabra que se dispersa para toda la región del Asia Menor. Entonces, sabemos que desde ese tercer viaje y por la estadía de Pablo en Éfeso, todos los cristianos que tenían rutas comunes y todos estaban en esa zona, alcanzaron el Evangelio de Cristo. Lo alcanzaron judíos y lo alcanzaron gentiles. En algunos lugares era mayor la población cristiana judía y en otros no era tan así. Vamos a leer sin más introducción y contexto, porque un poco, ¿por qué es importante ver esto? Porque en cada mensaje a cada iglesia siempre el contexto de base ayuda a comprender el por qué se les decía lo que se decía, porque tenían ellos conocimientos obviamente culturales de la época, también geográficos e históricos, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante por qué. Vamos a leer rápidamente verso 7 del capítulo 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, vamos a tratar de ser lo más conciso posible porque hay muchas cosas para desglosar de esta carta. En primer lugar, vemos que el Señor cuando escribe a las iglesias se presenta de una forma y con cada iglesia es distinto, ¿vieron? Da aspectos a veces de la persona que él que se había revelado a Juan antes, pero en este caso él toma, fíjense, dice, ¿esto dice quién? No dice un santo. Esto dice un santo, no dice el santo. Cuando se hablaba de el santo, los judíos ¿a quién se iban? Cuando al judío se le hablaba del santo, ¿a quién se refería? A Jehová, ¿sí?
al Dios de Israel, es el Santo. Por ende que Jesucristo acá, con el mensaje a las iglesias, diga el Santo, está hablando de la divinidad, ¿sí? Está hablando de la misma sustancia que tiene el Padre. Habla justamente de algo que los judíos rechazaban, ¿sí? Fijémonos que a lo largo de los mensajes a las iglesias, todas las iglesias tienen contrariedades. Algunas son, vimos, de afuera, de los propios gentiles, otras son de adentro. ¿Se acuerdan? Habíamos visto anteriormente que había una mujer, ¿se acuerdan? Que era Jezabel y que la toleraban y que traía doctrinas de demonios. El problema estaba adentro, ¿no? Y otras veces el problema, como pasó a lo largo de toda la historia del cristianismo, era de los judíos. Recuerden, la primera gran persecución de la iglesia no fue de los gentiles. ¿De quién fue? De los judíos, ¿sí? ¿Y quién se convierte de esa persecución? Saulo, ¿sí? Deja de ser Saulo para ser Pablo, un gran perseguidor, un gran perseguidor. Pero cuando el Señor obra, ¿no? No hay nada que se pueda enfrentar al obrar de Cristo en la vida de una persona que se rinde a sus pies. Y a lo largo de la historia del cristianismo vemos que los judíos fueron acérrimos perseguidores y los cristianos tuvieron a los judíos siempre en contra, ¿sí? Es el caso de esta iglesia. Esta iglesia no tenía tanta contrariedad de los mismos gentiles, padecían seguramente lo que cualquier cristiano padecería, ¿sí? No eran muy bien vistos los cristianos, ya sabemos lo que después las grandes persecuciones, ¿no? que se pasaron, pero en este caso esta iglesia sufría persecución y hostilidad de los judíos. Y es importante entender por qué después es un mensaje tan duro, ¿no? A lo que ellos se tomaban como pueblo de Dios y erogaban ese título para después hacer lo que hacían, sobre todo con los hijos de Dios. Ahora, el santo, yo tengo algunos textos acá, a ver si podemos buscar Isaías 6:3, uno de tantos que hay, ¿no? Recuerden que muchas veces, 3 veces se repite, ¿no? Santo, 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 ¿se acuerdan? Yo les pregunto, ¿los ángeles son santos? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, los ángeles son los no caídos, ¿no? ¿Nosotros somos santos? Pero el santo, que algunos dicen 3 veces santo, que en realidad es porque no había la palabra santísimo, es el supremo, ¿sí? Y nosotros podemos ser santos por medio de ¿quién? De Jesucristo, que acá se presenta como ¿quién? No hay capacidad de santificación por medios intelectuales o por medios humanos. El único que puede santificar es Jesucristo, ¿sí? Y por eso hay una exigencia de parte de Dios, que la era para el pueblo escogido de Israel, pero la es también para nosotros, que dice, sean santos, ¿por qué? Es el único camino a transitar, no hay alternativas para un cristiano, no es si quiero soy santo. El cristiano tiene la única alternativa de caminar es en santidad, porque para eso fuimos salvados y redimidos, para caminar en santidad, porque el que nos compró es el santo, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta en la vida. Nuestra vida tiene que ser un caminar de santidad. Dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando le hablaban de él santo a un judío, siempre se iba a Jehová, el nombre dado, ¿se acuerdan? A Moisés, la revelación del Dios omnipotente, ¿sí? Acá Jesucristo está tomando este nombre y lo hace propio, ¿sí? Porque Él es el santo. Y como dice Hebreos, Dios se manifiesta hoy por medio de ¿quién? De su Hijo, ¿sí? O en
su Hijo. Y esto así se presenta entonces Jesucristo a esta iglesia, pero no dice solo que es el santo, ¿qué dice? El verdadero. El verdadero, dice, yo soy ¿qué? El camino, la verdad, no una verdad, ¿sí? La verdad y ¿qué más? Y la vida. Y esto es en contraposición a la hostilidad que tenían estos cristianos de parte de los judíos, donde ellos se erogaban solamente la atribución de conocer al santo y de tener la verdad, pero negaban el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Entonces Jesús dice acá, yo soy el santo, yo soy el verdadero. Por ende, nosotros ¿en quién estamos? En la verdad. No por capacidades otra vez intelectuales humanas, sino porque fuimos redimidos por el verdadero. Y entonces podemos decir que caminamos en la verdad, amén, porque somos de Él. Él nos compró para Él. Y nos dio al Espíritu Santo para que nos revele cada día la verdad de Cristo. ¿Por medio de quién? Hoy cantábamos, ama que por medio de su palabra. Seguimos. Dice, ¿qué tiene ahora el santo y el verdadero? Tiene una llave, ¿no? Dice la llave de David. Los judíos eran los únicos que se erogaban la capacidad de que por ellos había entrada al reino. ¿Sí? Y ahora Jesucristo dice, no, el que tiene la llave para entrar al reino soy yo. Yo tengo la llave de David. Y agrega algo más, porque fíjense, dice, abre y qué más. Y ninguno cierra, cierra y qué. ¿Qué les viene? ¿Qué historia del Antiguo Testamento les viene con esto? El arca, ¿no? Dios dio el aval a Noé para ahora entran los animales y ahora entran todos. ¿Y quién cierra la puerta? ¿La cierra Noé? Dios, ¿no? Y esto también marca la soberanía de Dios y la autoridad. En este caso, dada en el Hijo, Jesucristo, de que Él tiene las llaves de la entrada al reino. No la tiene el pueblo judío, ojo hermanos, no la tiene la iglesia tampoco. No la tenía Pedro y no la tienen los papas. Se saca de contexto ahí para decir, incluso cuando se habla de la infalibilidad del pontífice, ¿no? Y con eso hicieron lo que se les cantó. No, la llave la tiene el santo, el verdadero, el soberano, la tiene Cristo. Y Él cuando abre, nadie puede cerrar y cuando cierra, nadie puede abrir. Por eso es que hay un tiempo. ¿Tiene paciencia Dios? Vaya que la tiene, pero hay un tiempo. Y es hasta acá. Y eso lo determina el Señor. Dice, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti, ¿qué cosa? Una puerta abierta, dice, en relación a que Él tiene la llave, la cual alguien puede cerrar. Nadie puede cerrar. Mucho se habla de esto, de qué es esa puerta abierta. Bueno, en el contexto está hablando de la puerta, obviamente, al reino de los cielos. Se habla mucho de esto. ¿Saben quién habla mucho de puerta abierta? Pablo, ¿sí? Como oportunidad misionera. Por ejemplo, no vamos a leer todos los textos, pero dice 1 Corintios 16:9, se me ha abierto una puerta grande para una obra eficaz. Por ejemplo, en Troas dice, el Señor le abrió una puerta, en 2 Corintios 2:12, le pide a los colosenses, por ejemplo, que oren para que se le abra una puerta para la palabra. Cuando vuelve de Antioquía, de su primer viaje, cuenta cómo Dios le había abierto puerta para la fe a los gentiles, eso está ahí en Hechos 14:27. Entonces, ¿qué es lo más probable que signifique acá? Que Cristo había abierto una puerta para entrar al reino por medio del Evangelio. ¿Sí? Yo pregunto, ¿cierra puertas también?
¿Para el Evangelio, el Señor? ¿O para la obra misionera, si quieren? ¿A Pablo se le cerraron puertas alguna vez? Esa incluso habla de la soberanía de Dios en el Evangelio y en el llevar su palabra, ¿se acuerdan? Estamos hablando de Asia. Pablo había tenido en su segundo viaje muchos deseos de ir a esta zona. ¿Y la puerta qué pasó? Se cerró. ¿Y qué puerta se abrió? A Europa. El varón macedonio que, vení, ayúdanos a nosotros. Se cerró la puerta que él quería y se abrió la puerta en otro lugar. Hermano, eso sigue pasando hoy. Esas puertas son la guía del Espíritu, ¿sí? Porque no es suficiente las buenas intenciones. Pablo tenía todas las ganas y las buenas intenciones de ir a Asia, pero la voluntad del Espíritu no era que vaya a Asia. Se cerró la puerta del Evangelio ahí, por voluntad soberana de Dios. Y muchos años después se le abrió la puerta en Asia y vaya si fue productivo que Pablo fue a Éfeso. Toda una región llegó al conocimiento de la verdad. Esto también nos habla a nosotros que a veces tenemos ganas de hacer cosas y de predicar y de ir. No basta solo con eso. Si no hacemos la obra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a perder tiempo, fuerzas y hasta recursos económicos en puertas cerradas. Y cuando Dios cierra puertas, por más que pataleemos, la puerta no se abre, ¿no? Lo importante de hacer las cosas guiado siempre por el Espíritu Santo y no por mis emociones o por mis deseos. Esto acá es importantísimo, pero ¿saben qué me llama la atención? ¿Por qué dice se abre puerta? Porque aunque tienes que poca fuerza. Ahora, esto también me llama la atención porque muchas veces saben que se valora una iglesia por la cantidad de miembros que tiene o por la cantidad de recursos económicos. ¿Sabe qué significa esto de poca fuerza? Era una iglesia pequeña y pobre. Eran granjeros. Estaban en el campo trabajando y encima vivían a veces con miedo de que no se derrumbe algún edificio por los temblores que pasaban en la ciudad. ¿Cómo puede Dios abrir una puerta a una iglesia tan pequeña y pobre? A veces qué conceptos errados, qué ojo nos mete el enemigo o el mundo, ¿no? De las cosas aparentes a los ojos. Dios no mira el número ni mira la cantidad de dinero que podamos tener hoy acá. ¿Por qué le abrió Cristo una puerta grande abierta que nadie iba a cerrar? No porque eran pequeños, sino porque habían guardado ¿qué? La palabra. Hoy cantamos esta canción. Cale, me encantó esta canción que elegiste, este himno viejo. Ama la Biblia. Hermano, no se puede guardar lo que no se tiene. Para guardar la palabra hay que leerla todos los días, pero hay no solo eso. Porque uno le dice a un niño, ¿no?, que empieza a leer la palabra, nosotros estamos en calidad de meditar la palabra. Ya es un escalón superior, no alcanza solo con leer. Hay que meditar, hay que profundizar, hay que pedirle a Dios que nos revele, hay que escarbar. Muchas veces es triste escuchar desde los púlpitos lo que se habla. Parece más lugares de entretenimiento que lugares donde se habla la palabra y la doctrina real de Dios. Algunos creen que guardar la palabra es guardarla tan bien que ya no saben ni dónde está y ni la leen, ¿no? Y ¿se acuerdan? Pablo a Timoteo le dijo, habrá un tiempo en que no sufrirán, ¿qué dice? La sana doctrina, ojo, sufrir. ¿Cómo sufrir? Y sí, porque no tienen ningún tipo de deseo de que se les confronte con la palabra de Dios. Y a veces vemos desde los lugares donde se debería confrontar con el pecado, con la inmoralidad y con tantas cosas, mensajes de autoayuda o mensajes livianos que se repite el texto hasta que se hacen los 30 minutos y se cree que eso es la palabra de Dios.
Tenemos que temblar. Yo les digo, lo hago, nunca, no me gusta ser autorreferencial, pero cuando me toca estar acá, hermano, tiemblo, transpiro yo. Porque, ¿se acuerdan que dice, no se hagan muchos de vosotros maestros, sabiendo que van a tener que mayor condenación o mayor juicio, establece ahí? Sin embargo, hay personas que añoran estar acá por el hecho de, o les gusta escucharse o para ser reconocidos. Alta responsabilidad es, hermano, abrir la palabra del Señor para la congregación. Y todos los que hemos sido, por la gracia de Dios, dotados con su espíritu y con la responsabilidad de hacerlo, tenemos que humillarnos y decirle, Señor, habla vos lo que tengas que hablar, primeramente obviamente a mí, porque yo no me pongo acá como ejemplo de nadie, ¿no? Si fuese por eso creo que no me animaría a subir, pero has guardado mi palabra, ¿no? ¿Qué significa esto? Ante los ojos objetivos nadie podría pensar que esta pequeñita iglesia iba a poder afrontar ninguna situación. Sin embargo, habían guardado, habían sido celosos de la palabra del santo y del verdadero. Y por eso Cristo les dice, hay una puerta abierta, no tengan miedo, ¿sí? Jesús en el ministerio a sus discípulos les dijo, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. No tiene que haber temor en nosotros de confrontar, ni siquiera, ¿saben qué? Con todas estas nuevas ideologías y filosofías que vienen. Se está metiendo el feminismo en las iglesias, hasta la ideología de género, iglesias que fueron las primeras en ser testimonios de Dios en Europa, iglesias luteranas y tanto, hoy están abrazando la ideología de género. Si se levantara Lutero, pide que lo vuelvan a meter en el ataúd. Triste lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se amontonan solamente a escuchar lo que quieren. No quieren confrontarse con la palabra de Dios. No venimos a entretener. La iglesia no fue hecha por Cristo para ser un lugar de entretenimiento. A veces vemos eso incluso en la alabanza. Luces y música, y parece más un boliche que un lugar para alabar al Señor. Se está metiendo, se está filtrando. La palabra de Dios, hermanos, sí da consuelo, da confort, pero hay que sufrirla también, ¿eh? Si vos no querés escuchar la palabra de Dios, algo que te incomode, estás en la parte del grupo que dice Pablo que esos no van a sufrir la palabra de Dios. La palabra de Dios nos tiene que hacer doler. No venimos acá a buscar entretenimiento de parte de Dios ni del que habla o chistes para entretener. No, eso anda a ver a algún comediante. Acá tenés que venir a confrontar tu espíritu con la palabra de Dios y tu alma, porque saben que todos tenemos cosas que cambiar delante de Dios. Y la única forma en que nosotros transitamos el proceso de santificación es como dijo Jesús. La posibilidad es en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. Y esa es la posibilidad de santificación en nosotros. Esta iglesia tenía una puerta abierta porque habían guardado la palabra de Dios. Y lo segundo que habían hecho, dice, no has negado mi nombre. Contra la adversidad que tenían y la prueba de los mismos judíos que negaban el nombre de Jesús y se burlaban de los cristianos porque no lo recibieron como el Mesías, ellos no habían negado el nombre, lo habían llevado en alto. Eso habla de fidelidad y de permanencia. A pesar de la hostilidad, no habían negado el nombre de Cristo. No se habían avergonzado de ser cristianos. Y esto me habla duramente a mí, ¿no? ¿Cuántas veces me callé cuando tendría que haber hablado de Cristo? Es una palabra fuerte para que podamos armarnos de valor, ¿sí? De pedirle a Dios que nos dé valor para poder seguir adelante. El mundo no va a mejorar. Hay personas que creen y hasta oran por la paz del mundo.
No está en la Biblia eso. Y la iglesia cada vez va a sufrir más. ¿Cómo vamos a estar nosotros? Ojalá como esta iglesia en Filadelfia, aferrados a su palabra y no negando su nombre. Ahora, para ir terminando, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Miren qué duro que es el Señor Jesús con estos judíos. Dice a los que se dicen ser judíos y que no lo son, sino que mienten. Pablo habla muy bien de esto, que dice que no es judío aquel que había tenido la sangre, por así decirlo, de judío que se había circuncidado. Era judío de forma espiritual aquel que había aceptado a Cristo como el Mesías verdadero. Aunque miren, esto yo también lo estoy viendo último tiempo. Aunque nosotros tenemos que orar por Israel, no tenemos que avalar todos los actos que Israel hace. Yo encuentro cristianos que avalan cualquier cosa que Netanyahu está haciendo, ¿no? Cuidado. Porque ellos negaron al Mesías. O sea, ellos no son hoy pueblo de Dios, no son judíos, como dice acá el Señor. Yo he visto, porque algunos dicen, no, bueno, pero hay tolerancia. Hay videos donde pasa un cristiano y los escupen los mismos judíos. Entonces, cuidado, sí, orar por los judíos está bien, como oramos por nuestro país, pero cuidado porque ellos negaron al santo, al justo. Dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron. Y hoy en día es cierto que es la misericordia de Dios, como dice acá, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Saben? Es el mismo reconocimiento que tienen cuando Pedro va, ¿se acuerdan con Cornelio? ¿Y qué hacen? Ven que los gentiles se convierten, hablan en lenguas, el Espíritu se manifiesta y se asombran. Dice, de manera que los gentiles también se sorprenden. Claro, de los dos, ahora hay un solo pueblo. Y acá dice que esa puerta abierta iba a ser tan poderosa que aún de la sinagoga de Satanás, algunos iban a reconocer a Jesucristo como el Mesías verdadero. Y a estos despreciados los iban a reconocer como amados también por Dios. No hay nada imposible para Dios, aún para lo peor, porque acá estamos viendo que son sinagogas de Satanás. Sin embargo, el Evangelio es poderoso para penetrar cualquier oscuridad. Por eso es que Pablo dice, no me avergüenzo de qué, porque es que dínamo es poder de Dios. Y no tenemos que tener ningún temor a la hora de citar la palabra de Dios, aunque nos llamen arcaico, religioso y todo lo que nos quieran decir. El texto de la palabra de Dios es eficiente, es una espada que penetra cuando el Espíritu Santo lo toma y puede transformar cualquier corazón, cualquier lugar de perdición. El 10, has guardado la palabra de mi paciencia. De paciencia tendría mucho para hablar, me falta mucha. Pero habla de esa, cuán pacientes tenemos que ser, ¿no? También con la palabra del Señor. ¿Cuántas personas que rechazan aún familiares? Le hablamos una y otra vez, ¿no? La palabra de la paciencia. Sin embargo, el soberano es quien dispone todas las cosas, pero nuestra misión es perseverar en la palabra de su paciencia. Dice, yo también, ¿qué? Vos guardaste mi palabra. Yo voy a hacer, ¿qué dice el Señor? Te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este texto es uno de los que se toman como base para la doctrina del arrebatamiento pretribulacional. ¿Sí? Digo hasta ahí porque en realidad es muy largo, pero junto con otros textos esto se toma así. Es cierto que hay un mensaje específico también para esta iglesia y sin duda tiene que ver con tiempos de prueba y de tribulación que iban a venir inminentemente sobre todo el Imperio Romano, que son las grandes persecuciones del imperio sobre los cristianos. Sin duda el Señor dice que los va a preservar de eso, que es inminente, pero nosotros sabemos que hay palabra profética acá.
Sí, al menos los que entendemos que la iglesia no va a pasar por esa gran tribulación que el Señor tiene para los moradores de la tierra, que esto es importante tenerlo, porque los que creen que la iglesia también va a transitar la tribulación, acá hay una palabra que no dice para probar a todos los hombres, sino a los moradores de la tierra. En Apocalipsis, cuando lean esto, está hablando de los incrédulos de la tierra, ¿sí? Así que por eso nos aferramos a la esperanza de que la iglesia no va a atravesar por la gran tribulación, sino que Cristo nos va a librar, porque esa es la ira del Cordero y Cristo no tiene ira contra su amada, contra su esposa, contra su iglesia, ¿sí? Es largo el tema y se podría hablar mucho de esto, pero creo que con este resumen es importante para saber. Dice, he aquí, yo vengo, ¿qué? Pronto. Y acá sí, fíjense, a esta iglesia no tiene reproches, hay otras que sí, dice, tengo contra ti, acá no hay, acá no hay, pero sí hay una advertencia de parte del Señor. ¿Qué le dice? Vengo pronto, cuidado. ¿Qué dice? Retén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso ya se lo había dicho a la iglesia en Tiatira, ahí, capítulo 2, verso 25, dice, lo que tenéis, retenedlo, lo mismo, hasta que yo venga. Esta es habla de la permanencia de todo cristiano, de aferrarse. En la palabra de Dios, por ejemplo, está aferrarse a la cabeza que es Cristo en Colosenses 2:19, aferrarse a las enseñanzas en 2 Tesalonicenses 2:15, aferrarse a nuestra profesión en Hebreos 4:14 y aferrarse de la esperanza puesta sobre nosotros en Hebreos 6:18. Así que el aferrarnos, el retener lo que tenemos en el contexto inminente era lo que él ya había resaltado, que sigan aferrándose a la palabra y que sigan siendo fieles delante del Señor, pero en complemento en su palabra también vemos que aferrémonos a la esperanza. ¿Anhelamos verle a Cristo? A veces anhelamos verle y que Él venga para que nos libre de la situación en la que estamos pasando, ¿no? ¡Ay, Señor, no quiero pasar! ¿Cuándo vendrá el Señor? Para librarnos de esto, ¿no? Pero el deseo es otro en realidad. Anhelamos verle a Él porque nos salvó. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si Él se haría físico acá? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción? Creo yo que nos tiraríamos a sus pies y todo, con lágrimas en nuestros ojos, le agradeceríamos, le alabaríamos, ¿no? Hay deseo en nosotros de recibirle a Él, de encontrarnos con Él, con aquel que redimió nuestras almas. Dice Pablo que había un renuevo cuando los cristianos se estimulaban con esto. Por eso se decían Maranata, ¿no? Y se saludaban así, el Señor viene. Pasaban pruebas, tribulaciones, dificultades. Maranata, retené lo que tenés. El Señor viene pronto. Dice, para que ninguno tome tu corona, no significa en lo absoluto que acá hay pérdida de lo que Él ya nos otorgó, que es la redención, sino que sí hay cosas que pueden perderse en nosotros, que es el galardón, ¿sí? Él, miren si es bueno que hasta nos va a galardonar cuando estemos allí, por lo que hayamos hecho acá. Hermanos, no se vive de glorias pasadas. El cristianismo es una carrera de retenerlo todo el tiempo. No, yo sí, fui fiel hace 2 años, ahora más o menos. No, retenerlo continuamente, como si el Señor viniese mañana, porque hay galardones de parte de Dios. Y termino. Estos vivían, ¿saben qué? Atemorizados por los temblores de esa ciudad. Algo se les caía en la cabeza y podían ser boleta, como se dice. Pero acá hay algo que les dice en contexto con eso. Dice, el que venciere lo haré, ¿qué? Columna en el templo de Dios. Y dice, nunca más saldrá de allí. En contraste con estos que querían rápido salir de la ciudad por cualquier temblor, por si algo se les cayera en la cabeza, se iban a lugares espaciosos, dice, no, hay una columna que es de mi Dios, nunca más vas a salir de ahí. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, esto es
pertenencia eterna, el nombre de la ciudad de mi Dios, ya no una ciudad inestable, sujeta a vaivenes y a problemas. No, esta es una ciudad eterna y permanente. Dice la nueva Jerusalén, no es la vieja Jerusalén que ya había sido destruido su templo, la que recordaban muchos con tristeza. Acá hay una Jerusalén espiritual. Y dice, y mi nombre nuevo. Y me llama la atención lo de columna. ¿Saben qué? Porque es la trascendencia eterna de lo que somos hoy como iglesia también. Porque, por ejemplo, hay un pasaje hermoso que habla de que nosotros somos columna y qué. Dice, para que si tardo, 1 Timoteo 3:15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué? De la verdad. Esa palabra baluarte se podría traducir mejor cimiento. La iglesia de Cristo debe ser columna y cimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Cómo se revela Cristo? Por su palabra. Fíjense cómo cierra todo. Todo tiene que ver con Él. Por eso a mí me entristece cuando las iglesias se transforman en centros recreativos y dejan de ser la columna y el cimiento de la verdad de Cristo. Que no nos pase, ni en lo personal ni como iglesia. Y entonces dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que aferrarnos a la esperanza que tenemos por delante. Es gloriosa la esperanza que tenemos, porque se asienta en el justo, en el verdadero, en el santo, en aquel que nos dio todo. Y por fin entonces se va a cumplir el deseo que tenía David cuando dice, una cosa he demandado a Jehová, ¿se acuerdan? Esta buscaré, dice, que esté yo en la casa de Jehová, ¿qué? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Estos hermanos tenían esta promesa como la tenemos nosotros. Moraremos en la presencia del Señor por una eternidad con Él. Alabado sea su nombre y que Dios bendiga su palabra, hermanos.